Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de ADP, Agronegocios del Plata. Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, vos en lo importante. Hoy en Conexión Interior, yo por lo menos, Gustavo, no tengo que hacer muchos kilómetros. Vos tal vez sí, vos tenés que hacer algunos más, porque nos vamos cerquita, dentro mismo de Montevideo, en la zona que se llama de Montevideo Rural, concretamente y más precisamente a Punta Espinillo. Vamos a conocer a un productor de hortalizas dedicado y especializado en cultivos como alcauciles y espárragos, pero produce mucho más. Vos, Gustavo, ¿qué destacarías de nuestro invitado hoy? ¿Me escuchás ahí, Gustavo? A ver, ahí. Ahí estoy, sí. Ahí. No sé por qué se ve que hay algunos problemas de conexión porque quedaste un ratito frisada, pero entendí. Y sí, yo tengo que hacer unos kilómetros, pero llego en hora para ir a Punta Pinillo, para ir a ese Montevideo rural que no es tan conocido y que yo siempre, hemos hecho alguna otra nota hablando del Montevideo rural y de esa zona, y yo siempre invito a los oyentes, un fin de semana que tengan un rato, que agarren el auto y que se den una vuelta por ese Montevideo rural o por el Canelones rural, porque van a ver eh, lo que diariamente consumimos, lo que compramos en las ferias, lo que compramos en los supermercados. Y si se ahonda un poquito más, normalmente son con historias de vidas muy interesantes de gente que están ahí desde hace muchísimos años, trabajando y dando trabajo. Eh, Ayer fue el Día Internacional de la Alimentación, y vaya si la alimentación de la producción hortícola, de esa producción que en realidad es básicamente para consumo interno, tiene mucho que ver con esa alimentación, con esa buena alimentación. Y ese es el caso de nuestro invitado de hoy, Jorge Piano, de 38 años, que es cuarta generación de productor en esa zona del Montevideo rural, con una producción hortícola de una veintena de variedades, pero especializadas en dos de ellos, y es un poco lo que nos parecía interesante poder comentar. Producciones que no son tan comunes, no estamos muy acostumbrados a comerlas, pero que son exquisitas, y los que tenemos la costumbre de comerlas lo valoramos mucho, que son alcauciles y espárragos, ¿no? Son dos producciones hortícolas que, repito, ellos son los principales productores de alcauciles del país, y estaba lindo poder conocer a Jorge, bueno, y sus socios, pero hoy lo vamos a hacer con Jorge, que como yo decía, ¿no? Son cuarta generación de esos tanos que vinieron a principios del siglo pasado y se radicaron en esa zona y trajeron algunas semillitas en sus bolsillos. A punta de partida de esas semillas son las que hoy todavía sus descendientes hacen buena parte de su producción con esta especie poco conocida. Jorge, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás ahí, Jorge? No nos está escuchando, me parece, Jorge. Pero es una historia así, tal como decís, Gustavo, bien interesante para conocer, porque estamos hablando de su bisabuelo, que vino allá hace varios años y trajo eso, trajo unas pocas semillitas, algo que hicieron muchos inmigrantes, ¿no? Traerse de la Europa algunas semillas y bueno, y sobre todo apuntando a eso que señalabas. Hoy, 4 generaciones después, su bisnieto trabaja de eso y también da mucha mano de obra en ese rubro. Ahora sí creo que nos está escuchando Jorge. Buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Primero que nada, 15 minutos del centro de Montevideo, pero tenemos conexión como si estuviéramos en Artigas. Así que sopla un poquito de viento y me quedo sin señal. Ay. Bueno, tratemos de que la comunicación ahora se pueda dar, se pueda concretar. No sé si nos escuchabas, pero estábamos contando y adelantando un poco tu historia familiar, ¿no? Tú allí estás afincado y trabajando en el predio que en su momento donde se instaló tu bisabuelo, ¿verdad? Sí, correcto. Él vino en el año 1931, vino solo, dejó y a mi abuelo y a sus hermanos. Acá en la zona es zona de descendientes de Piamonte y de Portugal. Entonces venía uno, conseguía trabajo,
se comunicaba con otro, y bueno, y así fuimos formando una comunidad. Él vino a trabajar de empleado y bueno, de a poquito fue comprando un pedacito de tierra acá, otro pedacito allá, más o menos se fue formando una empresa hasta que pudo trabajar por cuenta de él. Y cuando mi abuelo tenía 4 años se vino con mi bisabuela ya a instalarse definitivamente acá en Uruguay. Ujú. Tu abuelo después creció y siguió con el negocio. Mi abuelo creció, después se empezó a trabajar aparte de mi bisabuelo, un poco por el tema de que, bueno, ya mi abuelo tenía pensamiento un poco más moderno, y mi bisabuelo vivió la guerra, era una persona un poco más como las de antes, ¿no? Entonces, después del tiempo se trabajó por su cuenta. Y bueno, tuvo a mi madre, a mi tío, y ahí la empresa siguió focalizada con alcauciles y espárragos, que eran los productos que mi bisabuelo había traído, ¿no? En esa época ellos se plantaba alcauciles, espárragos, viña, papa, y bueno, era más o menos lo que se estilaba a consumir. Bien, ahí, pero dentro de todo, porque hoy capaz que alcauciles y espárragos no son de los productos que más consumimos los uruguayos, ¿no? Vos decís, ¿en otro momento se consumió más de estos productos? Sí, obviamente, sí, claro, porque ellos, obviamente, al formar colonia italiana acá y española, ellos, en esos países, el consumo de alcauciles y espárragos era muy superior, lo tenían como una verdura durante la cosecha, ¿no?, que era clásica, como Claro. decirte hoy en día lechuga y acelga, Ajá. ¿tá? Después, con el paso de las generaciones, se fue perdiendo un poquito el consumo de la mano. Por ejemplo, acá en esta zona plantaban alcauciles y espárragos, pero los otros quinteros fueron buscando verduras más rentables, como por ejemplo plantar espinaca, lechuga, selga, que en relación a costo-beneficio y aprovechamiento de la tierra son mucho más rentables. Claro. Entonces los otros colegas se fueron bajando, porque usted fíjese que una planta de alcauciles la cuido todo el año y me da 8 alcauciles, una cosecha sola por año. Entonces, digamos, si yo planto espinaca, en la misma tierra le saco 3 ciclos y es mucho más rentable, Claro. obviamente. Pero bueno, en la vida no todo va de la mano del dinero, ¿no? Mm. Si no, todos plantaríamos siempre lo mismo y listo, nadie tomaría ningún riesgo. En tu caso, ¿qué es? ¿Por vocación familiar, por mantener En caso, esa sí, tradición? Claro, primero por la tradición, porque digo, lo que se hizo gracias a los alcauciles, ¿no? Lo que es el patrimonio de la empresa, de ir comprando quintas y eso, salió muy buena parte, en parte de los alcauciles. En parte porque nos gusta, porque ya tenemos la clientela y bueno, porque somos fanáticos y porque no queremos pierder. Ahí se nos corta un poquito. A ver, Gustavo, dale vos con alguna pregunta, a ver si ahora podemos escucharlo Dale, bien. que también tengo yo problemas de conexión. En un momento saqué la cámara porque se me quedaban congelados. No, simplemente contar mientras Jorge recupera la señal. Yo estuve en lo de Jorge hace un par de semanas y es una actividad frenética lo que se ve ahí, ¿no? En los momentos de cosecha, de esos cultivos, de empacado y de venta. Pero en particular con esto de los alcauciles, Jorge, si nos estás oyendo, si recuperaste, capaz que Sí, está sí, bueno sí. contar las particularidades que tiene como planta, que a diferencia del grueso de las hortalizas, que son de estación, son anuales, es decir, son plantas que todos los años hay que plantar, el alcaucil es una planta perenne, es decir, se planta y luego por muchos años va produciendo. Claro, sí, mira, primero contarte que las plantas que tenemos ahora son hijas de hijas de hijas de descendientes de las primeras plantas que trajo mi bisabuelo, porque la reproducción del alcaucil no es por semillas, sino es por brotos. Entonces, en el momento que yo tengo la planta que me va a dar cosecha 7 años, al segundo y tercer año me va a dar brotos, que esos brotos yo los puedo arrancar con raíz y voy plantando plantaciones nuevas. Eso es la primera diferencia con la verdura común, digámosle, ¿no? Después, bueno,
Con la cual, perdóname, Jorge, con la cual eso quiere decir que esas nuevas plantas son genéticamente idénticas a las que trajo tu abuelo. Idénticas, exactamente, por eso mismo. Sí, sí, de hace prácticamente 100 años mantenemos la misma genética. Un año quisimos sacar reproducción por semilla, porque ¿qué pasa? El alcaucil es un fruto que es una flor. Cuando se consume, ahí lo estamos viendo flor, para los oyentes que están siguiendo la transmisión en la web. En el video van a ver imágenes por si tienen dudas, ¿no? De cómo es el alcaucil, cómo luce, por ejemplo. El alcaucil es una flor inmadura cuando se puede comer. Después ella, si no se corta tiempo, sigue floreciendo, digámosle, se abre y ahí cuando entraría el proceso de polinización, ¿no? Entonces, un año quisimos dejar polinizar la flor para tratar de sacar semillas, pero ¿qué pasó? La abeja polinizó un alcaucil con cualquier otra planta o flor o cardo, entonces salieron alcauciles deformes, degenerados. Entonces, la única forma de reproducirla es a través de los brotos. Por eso sí, genéticamente se mantiene y se respeta la genética de la primera planta que trajo mi abuelo del Piamonte, mi bisabuelo, perdón. Claro. Bien. Que a su vez existen diferentes, desasname con esto, Jorge, desasnanos con esto. Existen diferentes variedades de alcauciles también, ¿no? Sí, correcto, sí. Mi abuelo trajo 2 o 3 variedades, pero hay que recordar que ellos en el Piamonte es una zona más fría, donde cae nieve, entonces algunas plantas se adaptaron mejor a nuestros suelos, a nuestro clima, y algunas otras plantas no. Entonces el alcaucil estrella que tenemos es el alcaucil criollo, que aparte de ser el más rico, es el que mejor se adaptó a nuestras tierras, que es igual genéticamente de la primera planta que trajo mi abuelo. Después compramos plantas híbridas de Argentina y de España, pero bueno, ninguno salió tan bueno como esa planta. Mira, bien. Jorge, no, dale Gustavo, vos. Para terminar ahí con el capítulo de los alcauciles, la comunicación. Para terminar con este capítulo de los alcauciles, comentar, Jorge, lo siguiente, que ustedes, bueno, por supuesto, ustedes tienen diferentes líneas y formas de comercialización, ¿no? Tanto en supermercados, directamente al público, ahí mismo, en Punta Espinillo, pero que con el tema de los alcauciles, además le dieron una vuelta de tuerca adicional, porque no solamente los venden en fresco. A ver si lo tenemos ya, Jorge. No, todavía no pudimos recuperar la comunicación. Él nos advirtió, de que parecía como que estaba en Artigas. A propósito de lo que decís, mira, Gustavo, justo venían preguntas por el lado de los oyentes. Yo le iba a preguntar alguna receta, Jorge, ¿no? A ver, para incentivarnos a comer más alcauciles, pero por ejemplo, en este caso, dice Lili, me encantan los alcauciles, pero el tema es el precio de venta con que llega a los consumidores. ¿Por qué ellos son tan caros? Pregunta ella. La tortilla de alcachofas es exquisita. Ahí tenemos una opción, nos manda Joaquín. A ver si ahí, Jorge, recuperamos la conexión. Estamos de vuelta. Dale, perfecto. Bueno, creo que no llegaste a escuchar lo que te planteaba Gustavo ni lo que te comentaba yo de los oyentes, ¿no? Sí, no, para nada. Un tema era, Gustavo preguntaba por la comercialización. A ver, Gustavo, dale. No, simplemente mencionar, Jorge, ustedes comercializan los alcauciles, bueno, y el resto de los productos por diferentes vías, pero en el caso particular de los alcauciles, yo decía, ustedes fueron un paso más, y además de venderlos en fresco, los venden de manera procesadas en conserva. Sí. Bueno, primero déjame contarte que, el tema de los alcauciles fue que los otros colegas que iban plantando mucho dejaron de plantar para dedicarse a otros rubros, y ahí nosotros quedamos prácticamente como los únicos que seguimos con el alcaucil. Hay 2 productores más que plantan bastante menos, y bueno, y nosotros al quedarnos con el mercado y ver que la cosecha que cada vez se vendía menos año a año, porque los italianos viejos... No hay caso con la comunicación, No, se está jugando en contra. Primero, ahí. A ver. ¿Hola? Sí, ahora te habíamos perdido de vuelta.
Les contaba que con el recambio regeneracional, los italianos aquellos fueron falleciendo y las generaciones más nuevas no lo estaban consumiendo el alcaucil. Ya que la cosecha es muy corta, es 1 mes y medio nada más, decidimos hacer conservas para poder tenerlo todo el año, para cumplir con los restaurantes que nos estaban pidiendo para tener en el verano en Punta del Este, que es muy buscado, y para los clientes, ¿no? Y ahí, bueno, más o menos estuvimos un par de años en fase de prueba, hicimos conservas para nosotros, para algún amigo, para algún conocido, y hace un par de años ya lo decidimos hacer y lanzarlo al mercado para poder ofrecerlo. Y por suerte, año a año estamos vendiendo cada vez más. Bien, perfecto. Acá nos siguen llegando recetas con variantes del alcaucil. Silvia dice, gratinado con queso, es exquisito el alcaucil. Sí, para mí es la más rica. Todas las propiedades que tiene para la salud, además, destaca Silvia. Es muy bueno el alcaucil, y la planta del alcaucil se usa, varias marcas hepáticas que no las voy a nombrar. Se utiliza para el Fernet, se hace encinar, y bueno, cuando uno anda con un poquito de resaca, Gustavo, si un día estás con un poquito de resaca, un té de alcaucil y quedas como nuevo. Ah, mirá. Ni que me conociera, Jorge. Así que cualquier cosa, viste, acá cuando salíamos un sábado de noche, y bueno, es una hoja muy amarga, ¿no? Es para ponerle un poquito, pero hepáticamente es lo mejor que pueda haber. Mira, tengo más preguntas. Mira, José pregunta, ¿el alcaucil se puede plantar en invernaderos? Poder se puede, lo que pasa es que el alcaucil es una planta que genéticamente necesita ciertas horas de frío para que la planta crezca, y después necesita horas de calor para que el fruto florezca. Entonces poder se puede, pero habría que hacer un manejo especial, ¿no? Y no darle demasiado calor, porque es una flor, es muy sensible, y después de los 25 grados florece muy rápido. Entonces, poder se puede, pero tiene que ser un manejo bastante equilibrado. Bien, bien. Otro oyente nos preguntaba dónde se puede conseguir, y otro preguntaba por el precio, porque dice que compraba pero que era caro. Claro, nosotros, el problema que teníamos siempre era que, la cosecha es corta, los primeros caros, obviamente por un tema de oferta y demanda, y porque la planta da 8 alcauciles nada más por año. Entonces nosotros hace unos años que decidimos, aparte de conseguirlos en los supermercados, vender directo a los clientes. Empezamos haciendo envíos, primero un domingo de tarde, un ratito libre, haciendo un envío, 2, y ahora por suerte ya tenemos todo estandarizado, y prácticamente todos los días hacemos envíos dentro de Montevideo y para el interior. Porque ¿qué pasa? El alcaucil pasaba por muchas manos y llegaba al cliente final en malas condiciones y a un precio muy caro. Ajá. Entonces empezamos a movernos un poquito con las redes, con los chefs que son fanáticos, que nos están dando una mano, y bueno, ahí el que le gusta, por acá o por allá, llega a nosotros, y siempre los invitamos a ir a conocer la plantación, y bueno, más o menos un poquito viene por ahí el tema. Digo, la cosecha de alcauciles frescos este año ya está terminando por la gran sequía que hay. Yo escuchaba a Gustavo contar que llovió en Rocha y eso, acá en Montevideo hace 2 meses que no cae más de 5 milímetros, y eso nos repercutió negativamente en el alcaucil, y Mirá. por eso la cosecha en fresco ya estamos terminando, pero bueno, siempre tenemos bollones. ¿Siempre tienen bollones, decís? Sí, siempre tenemos en conservas para poder tener todo el año. Mira, tengo un mensaje de un oyente acá, Guillermo, que dice, imponente los corazones de alcaucil en escabeche que hacía la abuela de Jorge. Sí. Mi abuela ella tenía los corazones en escabeche, que aparte era para fin de año. Ella guardaba los bollones a fin de año sacaba los bollones. Ajá. Era pelearnos entre todos los primos a ver quién comía más. Y después cuando tenía alcauciles frescos hacía ravioles de espinaca y de alcauciles, que bueno, eran un disparate. Qué bueno. Voy a comentar, Sí. voy a comentar en relación con los alcauciles. Yo desde que me conozco con nariz, en mi casa se comen alcauciles y me encantaba. Y voy a dar la receta, ya vi que A ver. muchos oyentes preguntaron Dale. por recetas.
Antes, entre paréntesis, digo, yo me llevé un bollón de Jorge y la verdad que es impresionante. Son esos corazones de alcauciles en escabeche que son impresionantes. Pero para mí la forma más directa, fácil y rica de comerlo es el caucil hervido, comido luego con mayonesa, directamente así, hoja por hoja, comido con mayonesa, es exquisito. Y si no, después con arroz, ¿no? Esos corazones con un arroz frito también es un Sí, deleite. hay Pero los gente que alcauciles fríos con mayonesa, a Mirá. pero nosotros podés comer hasta quedar petizo. hacemos con aceite de oliva y ajo. Hacemos como una mezcla Exacto. ahí y hoja por hoja lo comemos. Ah, mirá. Nos resulta Así mismo. muy bien con el aceite de oliva. Ya tenemos tú un recetario entonces. Pasen datos, dicen algunos. No, no, ¿cómo? Porque es difícil de conseguir. A ver, ¿cómo te contactan, Jorge? Bueno, Ya que decías las redes, a ver. si lo quieren pasar. ¿Cómo? Dale. Por mi celular, Sí. 94-24-4151. Y si no, por las redes. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Por ahí, bueno, hoy en día se mueve todo mucho por ahí porque la gente entra y puede formarse y ver los productos, seguir el proceso de la plantación, recetas. ¿Cómo son las redes para seguirlos? Porque tengo varias preguntas. Alcauciles del Uruguay. Alcauciles del Uruguay, ahí está. Alcauciles del Uruguay. Por Instagram es donde tenemos la mayor presencia y es donde nos ha ayudado a contratar gente, ¿no? Y gracias a esto llegamos a mucha gente en el interior, porque si en Montevideo es difícil de conseguir, en el interior más todavía. Pudimos llegar a mucha gente que hacía años que no comía alcaucil y todo el mundo nos decía que, bueno, que lo retrotraía a su infancia, a estar con su abuela italiana, recetas, y eso, todos los días encontramos gente que nos cuenta una historia nueva y nos hace volver a las raíces nuestras, ¿no? Y un poquito es lo que nos motiva a seguir por el camino, ¿no? Jorge, lo comentamos al comienzo, ¿no? Ustedes se especializan, obviamente, en alcauciles y espárragos, pero tienen una veintena de producciones más, ¿no? Acelga, brócoli, coliflor, espinaca, hinojo, remolacha, repollo, entre otros, ¿verdad? Sí, trabajamos más de 20 productos, que trabajamos con los supermercados y con la UAM, pero bueno, en la época de alcauciles nos tratamos de focalizar en alcauciles y en espárragos, que son las cosechas por un mes y medio, 2, y la gente que va muchas veces, obviamente, le tenemos vendiendo o regalando alguna otra cosita. Claro. ¿Cuánta gente trabaja en la producción hoy por hoy? Y de 15 a 20 personas, más o menos. Ah, mira, son un montón. Sí. Trabajamos un predio de 50 más o menos, que tenemos 3 dedicadas al alcaucil, una al espárrago, y el resto van con el resto de las verduras, pero son trabajos que llevan mucha mano de obra. Bien. A muchos le trajiste reminiscencias, sí, de la abuela, de lo que los hacía comer la abuela. Tengo acá, por ejemplo, uno, Claudio dice: mi abuela nos hacía comer mojando lo blanco de la hoja en aceite de maíz con sal. Tiene tanto hierro que la lengua queda negra, dice. Sí, tiene un color bastante áspero, sí. Bueno, ahí ya te digo, despertaste entonces todos esos recuerdos de la infancia y de cuando comían, y seguramente muchos retomen entonces aquel hábito y aquel recuerdo. Gustavo, ¿te quedaba algo para comentar? Decir simplemente que yo, además, me llevé plantas de alcauciles para plantar. Yo hago quinta hace muchos años para autoconsumo, y esa es otra de las vertientes que tiene Jorge. Ahí llevé eso y llevé arañas es decir, llevé espárragos para plantar, que de hecho ya los planté, así que espero también poder tener algo de autoconsumo, lo cual no quiere decir que vaya en contra del negocio de Jorge, por el contrario, y rescatar, ¿sabes qué, Romina, Jorge? Y un poco en la relación por la pregunta del oyente del tema de los precios, ¿no? La importancia de los circuitos cortos de comercialización, de que podamos llegar directamente del consumidor al productor.
Eso creo que es algo que está en desarrollo, se está avanzando y es tremendamente importante, ¿no? Verle la cara a quien produce mi comida y yo como productor de comida, verle la cara a a quien me compra, a quien me la consume. Yo creo que eso le da un componente a nuestra alimentación, de la alimentación consciente, que es algo muy importante a recuperar también, ¿no? Sí, ni que hablar, y eso, conocer la historia que hay atrás, ¿no? Como en este caso. Sergio nos pregunta, ¿en qué número de comercio de la UAM están, por ejemplo? Estamos en nave B, puesto 108. ¿AB? ¿B? Nave. Sí, pero estamos a 15 minutos de la UAM también. Ah, bien. Cualquier cosa pueden ir. Ahí queda cerca. Claro, pueden ir. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, Jorge, un gusto. Gracias por compartir tu historia, por compartir la historia de tu familia y contarnos más de la producción de alcauciles entonces. Te mandamos un abrazo y quedamos en contacto. El gusto, y están invitados a venir para cuando quieran. Bueno, buenísimo. Gustavo, gracias. Un abrazo grande. Ahí también, hoy se nos cortan todas las conexiones. No, ahí creo que Gustavo anda por ahí sin cámara, pero está, así que les dejo el saludo de él también. Nos reencontramos dentro de 15 días con Gustavo. ADP, Agronegocios del Plata, trabajando día a día en una producción responsable de alimentos para el mundo. Ma, ¿qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante.